Solo porque si no se... Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo acto de la Delegación de Ecología Integral. Agradecer vuestra presencia y agradecer también al Centro Pinadei que nos acoge siempre tan bien. Y hoy vamos a hacer una mesa redonda. Está en el marco de la COP28 de Dubái, que empezó ayer, y de la exhortación apostólica Laudate Deum del Papa Francisco, que si la habéis leído veréis que tienen mucho que ver. Vamos a hacer una mesa redonda hoy. Mañana haremos una proyección de una película, esto nos lo recordará luego Javier todo, y acabaremos el domingo uniéndonos a la manifestación de la Alianza Climática. Entonces, la moderación, presentación del acto y todo va a estar a cargo de Javier San Román, que muchos le conocéis. Es de aquí del Centro Pinadei, es el coordinador del Grupo de Ecología y Justicia Social. Y sin más, Javier, gracias. Bien, pues vamos a empezar. Voy a empezar yo unos 10 minutos contando un poquitín el texto, la Laudate Deum, ¿no? Y luego ya presentaré a los dos. Bien, si queréis ahora 10 minutos, sí. Y luego ya iremos conversando, porque se llama Conversaciones en torno a la Laudate Deum. Iremos conversando y luego os daremos como una media hora de preguntas. Esto es importante. Conforme vayáis escuchando, tened esa actitud de luego va a haber tiempo de preguntas. Bien, la carta del Papa pues va dirigida a todas las personas de buena voluntad y va sobre la crisis climática. Algunas personas han titulado que era como la segunda parte de Laudato Si. No, esto es una carta muy específica y muy sobre la emergencia climática, la crisis climática. Dice Francisco, han pasado ya 8 años desde que publiqué Laudato Si y advierto que no tenemos reacciones suficientes mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando. Dice, porque la situación se vuelve más imperiosa todavía, he querido compartir con ustedes estas páginas. Este es un poco el resumen de la introducción. He sacado unos cuantos titulares de la prensa, un poco para ver las reacciones que ha habido, ¿no? Pues de una llamada indignada a salvar la creación, el hartazgo del Papa Francisco en su exhortación, basta de poner remiendos al cambio climático. Aquí otros, los colegas de Greta Thunberg hacen suya Laudate Deum, el Papa tiene razón. Laudate Deum, una exhortación frente al negacionismo climático católico. Redes eclesiales de ecología integral recepcionan Laudate Deum, la creación está siendo crucificada hoy. Otros titulares. Varios expertos profundizan en Laudate Deum en el Vaticano. Hay una crisis de esperanza. Manos unidas. El grito profético con profundas esperanzas de cambio. Religión digital, Laudate Deum o la nueva crítica de Francisco al capital. La COPE. Así es, Laudate Deum, la nueva exhortación del Papa sobre el medio ambiente. Nadie se salva solo, es una frase. Y algunos más. Ahora ya, por ejemplo, en La Vanguardia, el Papa carga en Laudate Deum contra una política incapaz ante la crisis medioambiental. El Papa advierte del impacto de la crisis climática y critica la lentitud en abandonar los combustibles fósiles. Y algunos titulares un poco más curiosos en Infobae, que son unos argentinos, dice, Papa Francisco, tábano de la Casa Común. Que da mucho la tabarra. Y luego, dos titulares de aquí abajo de Infovaticana, que ya, todo el mundo supongo que conoce Infovaticana, ya sabéis que no tiene nada que ver ni con el Vaticano, ni con la Iglesia, ni con nada. Quintana Paz sobre Laudate Deum. La autoridad del Papa en este campo es nula. Y otro, el Papa Francisco asume los postulados globalistas y se alza como portavoz de la religión climática. Bueno, ya veis que ahí también hay detractores, ¿eh? Bien. Bueno, pues la Laudate Deum tiene 6 apartados, que son estos 6, y que voy a hablar un poquitín, como un minuto así, de cada uno de ellos. Empieza hablando de la crisis climática global, que es de lo que va. Habla pues, de que cada vez hay signos más patentes de esta crisis climática. Dice que es una enfermedad silenciosa que nos afecta a todos.
No han faltado personas que pretenden burlarse de este asunto, ¿no? Y da muchas aclaraciones y da muchos datos, ¿eh? No vamos a entrar en ello ahora. Y dice esta frase: me veo obligado a hacer estas precisiones, que pueden parecer obvias, debido a ciertas opiniones despectivas y poco racionales que encuentro incluso dentro de la Iglesia Católica. Una realidad. Y luego destaco algunas frases, ¿no? Las demás criaturas de este mundo han dejado de ser compañeras de camino para convertirse en nuestras víctimas. Urge una mirada más amplia, una idea muy de Francisco. Se nos pide nada más que algo de responsabilidad ante la herencia que dejaremos tras nuestro paso por este mundo. Y termina este apartado diciendo que el COVID-19 nos ha enseñado que todo está conectado y que nadie se salva solo. Ya veis que son como 2 o 3 páginas, las resumo en estas ideas principales. El punto 2 dice que más paradigma tecnocrático, y es un apartado que va sobre todo de recordar ideas de Laudato Si. O sea, en realidad no aporta nada nuevo, sino que digamos, trae algunas de Laudato Si y las pone en un orden que va un poco sobre esto, ¿no? Está muy preocupado pues, por el paradigma tecnocrático. Dice, es pensar como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. Hace falta lucidez y honestidad para reconocer a tiempo que nuestro poder y el progreso que generamos se vuelven contra nosotros mismos. Esto no es de Francisco, que es de Pablo VI, en un discurso a la FAO. La lógica del máximo beneficio, con el menor costo, vuelve imposible cualquier sincera preocupación por la casa común y cualquier inquietud por promover a los descartados de la sociedad. ¿Veis? Pues habla de... son ideas de cómo el paradigma tecnocrático pues, nos lleva no nos lleva por muy buen camino. El punto 3 se titula La debilidad de la política internacional, y aquí nos recuerda ideas de otra encíclica de Fratelli Tutti, ¿no? Hablemos de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial. Dice que se están desaprovechando las crisis mundiales, que podrían ser una oportunidad para hacer cambios. Las organizaciones de la sociedad civil ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional. Ahí falta una I. Si los ciudadanos no controlan al poder político, tampoco es posible un control de los daños ambientales. Nos hace una llamada a que no solamente votemos, sino que hagamos nos comportemos como buenos ciudadanos. Propone un nuevo procedimiento de toma de decisiones y de legitimación. Ya os digo que son todo frases sacadas de Fratelli Tutti. Y luego ya pues, se pone a hablar de las conferencias sobre el clima, ¿no? Avances y fracasos. Hace un repaso de las conferencias más significativas, pues la de París, la de Tokio, etcétera, la de Kioto, perdón. Dice que los acuerdos han tenido un bajo nivel de implementación. Ahora lo estamos viendo, como empezó ayer, pues lo estamos viendo, ¿no? Lo está recordando todo el mundo, entre ellos pues el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y dice, quienes sufrirán las consecuencias que nosotros intentamos disimular, recordarán esta falta de conciencia y de responsabilidad. Hace una llamada de atención, ¿no? En el punto 5 dice que se espera de la COP28 de Dubái. Y reflexiona, dice, ¿estamos ante un juego para distraer? Necesitamos superar la lógica de aparecer como seres sensibles y al mismo tiempo no tener la valentía de producir cambios sustanciales. Es algo que suele insistir mucho, ¿no? Que nuestros discursos, incluso a veces queremos hacer cambios, pero luego ahí nos quedamos, cómodos, en nuestro sillón, digamos. Si las medidas que tomamos ahora tienen costos, estos serán mucho más pesados mientras más esperemos. Advierte de la creencia de que cualquier problema futuro podrá ser resuelto con nuevas intervenciones técnicas. Es un poco lo del paradigma tecnológico que había salido en el punto 3, ¿no? O 2. Terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema como algo solo ambiental, verde, romántico, frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Lo vincula mucho todo a los intereses económicos. Luego dice que las acciones de grupos que son criticados como radicalizados están cubriendo un vacío de la sociedad entera. A veces muy criticados los grupos radicalizados, pero él dice que muchas veces están cubriendo un vacío, ¿no? De una sociedad, digamos, un poco pues, acomodada, ¿no?
y hace la pregunta, dice, ¿serán recordados, refiriéndose a los líderes políticos, ¿no? ¿Serán recordados por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? ¿Cómo lo recordará la historia, ¿no? Y ya en el punto sexto es más dirigido a los cristianos, ¿no? A los católicos y a los hermanos y hermanas de otras religiones. Es una... es una reflexión pues eso, más en cristiano. La vida humana es incomprensible e insostenible sin las demás criaturas. Conformamos una especie de familia universal. Los seres humanos tenemos que repensarnos de una manera más humilde. Tenemos que reconciliarnos con el mundo, ¿no? El antropocentrismo, ¿no? que se ha visto un poco lo que produce. Debemos ser sinceros y reconocer que las soluciones más efectivas vendrán de las grandes decisiones de la política internacional. Este es un tema que luego igual hablamos de esto, porque dice que en fin, que es importante lo que hagamos cada uno, pero será mucho más importante si lo hacen, digamos, los gobernantes y si implican a todas las sociedades, ¿no? Los cambios personales son importantes, pero no hay que olvidar que a veces es una postura, ¿no? La de decir, venga, yo ya voy a cambiar y ya los demás que me vean cómo cambio yo y a ver si cambian también. Bueno. Dice, no hay cambios duraderos, termina así, ¿no? Sin cambios culturales. Y no hay cambios culturales sin cambios en las personas. La última frase dice, alaben a Dios, que es el título de la exhortación, es el nombre de esta carta. Porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Bien, he ido rapidito, pero yo creo que os hacéis todos una idea, para quien no se la haya leído sobre todo, de qué va esta carta. Y ahora voy a presentar a los dos, si subís, José Luis y Ana, os voy a presentar. Bueno, pues aquí tenemos a Ana María Martín Aldea, canonesa del Santo Sepulcro. Les he pedido que me pasaran unas líneas y ella me dice, bautizada en el Pilar. Y dice, yo soy de aquí, que quede claro que soy de aquí, por si alguien se piensa que ha venido de Alemania o algo así, no, es de aquí. Estudió ciencias empresariales, trabajó en varias empresas, y ahora pertenece a la comunidad del Monasterio de la Resurrección, en el barrio de la Magdalena, en las canonesas, ¿no? Del Santo Sepulcro. Me ha dicho que está atenta a una vida orante, tanto personal como litúrgica, abierta desde la vulnerabilidad junto a su comunidad, a compartir la vivencia espiritual, la reflexión y la misión con diversidad de grupos y personas. Y no me ha puesto nada más, pero si entráis en la página web de las canonesas, allí hay un montón de cosas porque no paran. Solo voy a decir palabras así sueltas sin explicar nada. Oraciones por la paz, ecumenismo, huerto, tienen un huerto, barrio de la Magdalena, comida, semana cultural, espacio entre mujeres, mesa por la hospitalidad, Cáritas, solidaridad con el pueblo palestino, sábados en el monasterio, grupos de silencio, y le dedica mucha importancia a María Magdalena, igual también nos hablas de eso luego. Bueno, y José Luis Simón Gómez, catedrático de geodinámica interna, que lo de geodinámica interna, para los que no sean geólogos, no es algo así de espiritualidad interna, no es lo que le ocurre al interior de la Tierra. Digo, es que en este contexto geodinámica interna puede parecer otra cosa. Pues si le quitáis el geodinámica interna, podría ser algo muy espiritual. Catedrático de la universidad. Tiene, pues como todo catedrático, un currículum maravilloso, investigador universitario. Pero aquí, sobre todo, vamos a destacar otras cosas que también ha hecho, ¿no? Es el creador del Parque Geológico de Aliaga, un referente en España. El creador del Geolodía, una iniciativa de divulgación geológica que os la recomiendo, que lleva ya más de 15 años, ¿no? Funcionando. Promotor y redactor del documento Geología para una nueva cultura de la Tierra, que está suscrito por entidades científicas y conservacionistas. Es un gran divulgador científico, tiene ahí el premio José María Sabirón. Es el coordinador del proyecto científico-artístico Tierra, Poemas y Música de las Esferas, que me ha dicho, el Papa Francisco tiene el disco libro, lo tiene. Y el año pasado, hace año y medio, por así decirlo, le dieron el premio Aragón de Medio Ambiente, en un acto solemne, y así que estamos aquí ante una inminencia, digamos, el medio ambiente. Muy bien. Bueno, pues ahora, ya hechas las presentaciones, vamos a dialogar. Me voy a sentar y primero les voy a dar la palabra, pues si quieren, en unos minutos, que nos contéis a todos pues vuestra impresión general sobre el documento, ¿no? ¿Qué destacaríais? ¿Qué os ha llamado la atención? Lo que queráis. Dais
al interruptor. ¿Quién quiere empezar? Bueno, sí, la impresión personal general, bueno, para nosotras fue en el momento en que salió, porque justo volvíamos del capítulo general donde habíamos profundizado en Laudato Si, y también en ese mes se había presentado la Delegación de Ecología Integral y habíamos tenido distintos aspectos, distintos encuentros, ¿no?, para presentarla, una conferencia. Tuvimos también una oración en la naturaleza y una oración en el monasterio. Y apareció después, a los 3 días, se publicó, ¿no?, Laudate Deum. Entonces, para nosotras fue como un signo, como decir, por aquí. Y unirnos con otras personas también para seguir caminando. Y no solo aquí en Zaragoza, sino que se veía que en otras partes, ¿no?, en otras partes del mundo. A mí me sorprendió ya de primeras el título, porque dice a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática. Habla de la crisis climática, no habla del cambio climático. Y luego los propios títulos, que ya los hemos visto de alguna de los capítulos, dice la debilidad de la política internacional, que ahí ya se posiciona totalmente lo que explica, ¿no? Y hablando de las conferencias del clima en la que estamos ahora, dice avances y fracasos. Para mí ya eso era como una primera línea de por dónde iba a ir. La verdad es que yo lo he leído más, bueno, pues desde el punto, esto de la fe, bueno, de la espiritualidad, ¿no?, de qué es lo que sugiere a través de este texto y de esta reflexión del cambio climático a nivel interior, a nivel de motivaciones. Y bueno, así, pues claro, ahí empieza a hablar de agradecer, de valorar, de cuidar, habla de responsabilidad, habla de una ética sólida, habla de lucidez, de honestidad, ¿no? Y bueno, todas esas formas que nos pueden llevar luego, bueno, a ver qué está sucediendo y a tomar opciones también. Y 2 puntos, sobre todo a nivel, bueno, espiritual, que es donde yo lo he leído, ¿no? Para mí ha habido frases que si en Laudato Si era todo está conectado, aquí me parece que profundiza todavía más en un sentido, nos habla de todo está unido. Y dice, el mundo no se contempla desde fuera, sino desde dentro. Y esto que podía ser, bueno, pues ya si realmente lo viviéramos, si realmente nos sintiéramos que estamos dentro del mundo, que no vamos por la naturaleza analizando qué está sucediendo, sino que es que yo soy parte de esa naturaleza, creo que sería también una pieza clave. Bueno, repite muchos conceptos, yo creo, del Laudato Si, ¿no?, a nivel, lo que es a nivel espiritual, ¿no? Sí que habla también de las motivaciones espirituales, que es todo un capítulo, y allí sí que también uno de los puntos que a mí más me ha llamado y que también me parece fundamental, y que voy a leer, dice, las mismas flores del campo y las aves que él, se refiere a Jesús, contempló admirado con sus ojos humanos, ahora están llenas de su presencia luminosa. El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre. El mundo canta un amor infinito. ¿Cómo no cuidarlo? Entonces, esto que, bueno, estamos aquí en el Centro Pinatelle de los Jesuitas, ¿no?, que nos recuerda toda la espiritualidad de Teilhard de Chardin, totalmente. Entonces, para mí también sería, bueno, profundizar en ese aspecto, ¿no?, porque él precisamente une también ciencia y fe, ¿no? Esas eran un poco y algunas cosas más. Hola, muy buenas tardes a todos. Confieso que me siento un poco inseguro en cómo presentar, digamos, mi rol, mi papel aquí.
porque claro, como es una especie de diálogo entre fe y ciencia, a mí en principio me toca el papel de científico. Pero por otra parte no soy en absoluto experto en los temas que aborda de manera central Laudate Deum. No soy experto ni en temas energéticos, ni en cambio climático, ni nada. En mi condición de geólogo me siento quizá más capaz de entender algunas cuestiones, por ejemplo, pues, las causas o las consecuencias del cambio climático. En mi condición de científico, pues bueno, digamos, soy un ciudadano medianamente bien informado, entonces como ciudadano puedo opinar, pero no es fácil, no me resulta fácil encontrar mi papel aquí. Y por otra parte, advierto o os comunico que la sensación que me ha producido la carta, la exhortación del Papa Francisco es un poco agridulce. Seguramente porque ha dicho Javier que no es una continuación de Laudato Si, yo la leía como tal y de hecho empieza justificando de alguna manera, han pasado 8 años y ahora parece que toca insistir en algunas cosas, pero yo no he podido evitar leerlo como una continuación de. Y a mí me gustó tantísimo Laudato Si que me ha decepcionado un poco Laudate Deum. Entonces, vaya por delante. Luego tendremos ocasión seguramente de profundizar en algunas cosas. Yo creo que en Laudate Deum, evidentemente, se mantiene pues, el discurso ambientalista con una sensibilidad profunda, el discurso bien documentado científicamente, tiene muy buenos asesores el Papa Francisco en todo aquello que va desgranando de temas que se pueden considerar conocimiento científico. Y en ese sentido no me decepciona en absoluto la trayectoria y entiendo que ahora pueda haber una carta, una exhortación como esta que ya va un poco más al grano de algunos aspectos. Pero a mí me gustaba Laudato Si precisamente por la enorme variedad de temas que tocaba, lo valiente que era en muchas cuestiones. Yo me he hecho aquí un pequeño resumencillo de algunos puntos, voy a hacer solo llamadas de atención sobre palabras clave que abordaba de una manera seria y profunda, que podríamos englobar en lo que yo, bueno, no llamaría yo, se suele llamar habitualmente cambio global. Defender la necesidad de luchar contra el cambio global, que es lo que creo que hacía Laudato Si, tiene un matiz distinto de luchar contra la emergencia o la crisis climática, que focaliza ya todo el problema de los cambios ambientales que se están produciendo en el planeta y de los cuales somos los humanos los máximos responsables, en uno de sus aspectos que no es el único, incluso no sé si es el más importante. Corro el riesgo de salir de aquí tachado de negacionista climático. También lo aviso, ¿eh? Corro el riesgo, pero lo voy a correr. No lo soy en absoluto, pero lo voy a correr. Laudato Si hablaba de ecología integral en el sentido pleno de la palabra, ¿vale? Hablaba de disponibilidad y de calidad del agua, de biodiversidad, de los pasivos ambientales que dejan muchísimos proyectos de muchos tipos en el mundo. Tenía hasta incluso párrafos dedicados a criticar el aire acondicionado, que para mí es algo absolutamente nefasto, luego a lo mejor hablamos de ello. Criticaba el inmediatismo político que resta valentía a los políticos a la hora de tomar decisiones que son impopulares, por ejemplo. Por supuesto, criticaba el crecimiento tecnológico, ¿vale? Esa tecnocracia de tal, y muchas de las frases las recoge Laudate Deum. Yo creo, Javier, que has recogido muchas frases que continúan la misma música y el mismo discurso de Laudato Si, y sin embargo Laudate Deum va a profundizar en otras cosas que a lo mejor para mí se limita demasiado. Ponía mucho énfasis en llamar la atención sobre lo limitado de los recursos del planeta y el cambio necesario de paradigma de pasar de controlarlo con nuestra tecnología a administrarlo y cuidarlo. Hablaba de los transgénicos. Recuerdo con curiosidad que incluso criticaba lo mal que se hacen los estudios de impacto ambiental de los proyectos y insistía, no era su principal obsesión, pero insistía y lo decía muy claramente, en que hay que aceptar un cierto decrecimiento, hay que redefinir el progreso. Lo del desarrollo sostenible, esa expresión, decía textualmente, es un recurso exculpatorio que absorbe los valores del discurso ecologista y los
traslada a la lógica de la tecnocracia para reducirlo todo a acciones de marketing e imagen. Me parecía muy certero. Decía frases como comprar es un acto moral, no meramente económico, no meramente cotidiano. Elogiaba el estilo de vida alternativo, decía que reutilizar los objetos puede ser un acto de amor. Llamaba a la conversión ecológica y a la sobriedad, es decir, el abanico de temas que tocaba eran de una generalidad impresionante, bajo ese título de la ecología integral, y era muy certero y además muy valiente a la hora de decir todo esto. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué me extiendo? Porque yo creo que en Laudate Deum se ha focalizado excesivamente en el concepto de emergencia climática o de crisis climática, y todas las respuestas que da a lo largo de muchas páginas o de la mayoría de las páginas van en la línea, por ejemplo, de plantearse casi solo, diría, como solución la transición energética, lo que nos venden como transición energética, que no deja de ser, en muchos de sus aspectos, un rendirse de nuevo a la tecnología. Y se habla muy poco en Laudate Deum de crecimiento, de sobriedad, de austeridad, de reciclar, de acostumbrarnos a vivir con menos y seguramente no a vivir peor, a vivir igual o incluso mejor, pero con menos recursos. Y eso sí que está presente, pero está presente al final, en el último apartado y quizá en los 2 o 3 últimos párrafos, donde es cierto que vuelve un poco a esa idea de la ecología integral, a esa visión holística, global, en que hace alusión pues, a otras cuestiones que no son solamente el cambio climático, y creo que habla un poquito de eso, de la necesidad del consumo, de la reducción del consumo de recursos y de la sobriedad. Pero lo hace, para mi gusto, demasiado al final. Y, entre tanto, hay muchas llamadas a que la transición energética, las energías renovables pueden ser la solución, la captura de CO2 puede ser una tecnología que nos solucione problemas. Yo creo que hay, digamos que se ha canalizado por un discurso que no es el que defiende toda la sociedad preocupada por los temas ambientales, sino quizá un sector de la sociedad ahora muy preocupada por la crisis climática y solo por la crisis climática, cuando antes de que hubiera conferencias climáticas había otros muchos problemas que se sabía que eran candentes y cruciales y nunca hubo ninguna cumbre para tratar de ellos. Bueno, lo dejo aquí de momento. No sé si animaré el debate o lo muy bien. condenaré a discurrir por caminos que eran los que habíais previsto los organizadores, pero bueno, yo intentaré ser sincero. Ana, esto de que dice José Luis de que Laudato Si era mucho más amplia y metía más caña, por así decirlo, ¿también lo ves tú o...? Apaga, José Luis. Sí, hombre, Laudato Si era una carta encíclica, ¿no? Y entonces recogía muchísimos aspectos, como has dicho, ¿no? Además, Laudato Si, yo creo que hay que volver a ella porque realmente no la hemos profundizado, porque trata todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y uno de los aspectos que trataba era el cambio climático. Y esto es una exhortación apostólica que es más corta y que se centra, es verdad, sobre el tema de la crisis climática. Y, bueno, decían que si precisamente un capítulo es sobre las conferencias sobre el clima, poco sale también para la conferencia sobre el clima, ¿no? El poner la posición un poco de la Iglesia. O sea, que es muy específica para para lo que está ocurriendo ahora, que es sí. Bueno, si empieza a sacar por cada uno de los puntos de Laudato Si, esto va a ser imparable. Esto es una idea mía, pero yo creo que él se lleva muy bien con Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que es también católico, y entonces yo creo que se están animando mutuamente a ver cómo entre los dos pueden despertar la conciencia de la humanidad, ¿no? en este tema, ¿no? Y entonces, pues, yo qué sé, no sé, hoy mismo Guterres estaba hablando de... bueno, ahora no recuerdo qué palabras ha dicho, pero bueno, él ya habla de que la Tierra está ardiendo, ¿no? Y decía algo así como que la Tierra está ardiendo y queremos apagarlo con una manguera de gasolina, o algo así me parece que ha dicho. Bueno, pues que
que yo creo que es algo muy específico, es una carta de 30 páginas, muy específico para esta COP de Dubái, ¿no? ¿Y creéis, os lanzo la siguiente pregunta, que Laudato Si, ya que parece que es mejor, realmente ha hecho efecto entre la gente? Hay quien dice que ha tenido más efecto entre los no cristianos que entre los cristianos. ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí que ha tenido efecto. Entre las personas, cristianas o no, sensibilizadas por los temas ambientales en general, ya no solo por el cambio climático, yo creo que ha repercutido positivamente y ha creado un cierto, digamos, respeto o prestigio hacia el Papa por parte de personas que a lo mejor lo último que se imaginaban es que entraran en esos temas. Y debería haber creado no sé cuánto, o debería haber potenciado el diálogo precisamente entre cristianos y no cristianos en torno a un problema que nos afecta a todos. Entonces, yo en ese sentido creo que sí que ha tenido, a lo mejor podía haber tenido más, pero yo sí que creo que ha tenido un efecto positivo en crear una reflexión en torno a estos problemas. A mí parece que, bueno, también ha habido grupos que la han trabajado y, bueno, aquí habría que hacer la pregunta aquí, ¿no? Si conocen, ¿no? Laudato Si. Y, bueno, como otras muchas cartas del Papa, los papas siempre han sacado encíclicas, cartas, ¿no? Y algunas han tenido más atención en distintos grupos también, que hemos tenido también más interés en unas que en otras, ¿no? Sí que desde todos los institutos de vida consagrada se ha trabajado muchísimo, ya desde la Unión de Superiores y Superioras Generales se han dado directrices, hay un compromiso desde muchas comunidades, incluso compromisos en el movimiento Laudato Si, que dicen que ahí tienes que comprometerte, ¿no? con la eliminación de combustibles fósiles. Bueno, hay una serie y hay muchas comunidades religiosas que sí que lo están viviendo. Nosotras mismos, ¿no? El capítulo general fue uno de los temas Laudato Si, ¿no? Y entre los cristianos, y antes comentaba yo, fuera, porque el Papa siempre tiene ese estilo, ¿no? De dirigirse a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, y a veces dedica algo específicamente para los cristianos, pero procura siempre como dirigirse a todo el mundo. ¿Creéis que ha tenido efecto por ahí en la sociedad en general? Sí, Laudato Si, sí. Es que es una de las cosas que él se queja al comienzo, ¿no? Dice, han pasado ya 8 años y no veo yo que haya reacciones como él las soñaba, digamos. Igual era muy optimista. Yo creo, recalco, o sea, me ratifico en lo dicho de que sí que ha tenido un efecto, digamos, no sé, en el pensamiento, en la reflexión de la sociedad en general, en posiblemente un acercamiento entre cristianos y no cristianos, posiblemente en una cierta inyección de autoestima por parte también de los cristianos, ¿no? Bueno, pues nosotros también pensamos en esto y nuestro Papa también es ecologista. Ahora, eso solo no cambia toda una tendencia que estamos asistiendo, y contraponer eso a los resultados de las cumbres del clima, pensando que esto realmente podía haber supuesto un cambio de rumbo, pues era muy difícil. Si es que lo pensaba, era muy optimista el Papa entonces, ¿eh? Él lo reconoce ahora en Laudate Deum también. Llevamos muchos años desde la cumbre de Río y sigue creciendo el consumo mundial de combustibles fósiles. Entonces, bueno, algo está pasando, algo no estamos haciendo mal. Yo tengo una opinión al respecto, humildemente. Yo creo que básicamente las cumbres climáticas son un teatro. Y como son un teatro, pues yo no espero nada de ellas. Me acaba de preguntar Gerardo, que me hacía una entrevista, ¿qué esperas de la cumbre de Dubái? Yo, tajantemente, nada, no espero nada. Podemos seguir analizando los porqués de todo esto, pero en fin, bueno. En Laudate Deum también el Papa
habla de la resistencia que él detecta y que se detecta en general, ¿no?, a asumir el cambio climático, ¿no?, lo del negacionismo, ¿no? Y además él dice que además que lo nota también dentro de la Iglesia y tal, ¿no? ¿Sentís esta resistencia, digamos, negacionismo? ¿Lo notáis en vuestras conversaciones, en vuestros ámbitos? ¿Se percibe este negacionismo? Bueno, en nuestro ámbito, con personas, hay de todo, ¿no? Hay una gran variedad. Sí que hay un negacionismo y hay otras personas que están totalmente ya tomando opciones personales, ¿no?, y vinculándose también con organizaciones que están denunciando, ¿no? Hay un abanico, ¿no? No sé si dentro de la Iglesia también la información o la ecología, ahora la Delegación de Ecología Integral, no sé qué va a ser eso dentro de la estructura, ¿no? Pero sí que puede ser algo que empiece a movilizarnos también, ¿no? A ver que es un tema que nos afecta a todos en muchos aspectos de la vida cotidiana. Bueno, en mi entorno más directo, que puede ser el entorno académico de la universidad y tal, no hay prácticamente negacionismo. Es más, hace muchos años que geólogos o colegas más o menos de ciencias afines están peleando precisamente contra ese negacionismo. Pero precisamente porque la tecnocracia o el paradigma tecnocrático ha absorbido una buena parte, creo, del discurso ecologista inicial, primigenio, y lo ha llevado a su terreno, yo diría que sí que puede que esté surgiendo, no sé si un negacionismo, pero un escepticismo sobre la obsesión por intentar resolver solo el calentamiento global como si fuera el único problema que tenemos. Y además resolverlo de una manera que no contradiga al paradigma tecnocrático. Y ahí sí que yo me puedo contar entre esas personas escépticas. Y no es negacionismo, es simplemente que solo con tecnología, con energías renovables, con hidrógeno verde y con captura de CO2 no vamos a resolver el problema. Si no estamos dispuestos la sociedad a cambiar nuestros modelos de consumo, nuestra cultura en el fondo relacionada con los recursos que utilizamos, y estamos dispuestos a vivir de otra manera con menos consumo, con menos despilfarro, pues esto no cambiará nunca. Entonces, yo no creo que el problema social sea el negacionismo. La gente cree que existe el cambio climático, y la inmensa mayoría de la gente. Ahora, la gente no está dispuesta a cambiar su forma de vida para hacer frente al cambio climático. Son dos cosas distintas. Esa era la última pregunta que tenía aquí al final. Si me dejáis, la dejamos para el final, volvemos sobre ella. Y así vamos siguiendo un poco el orden del documento. A mí me ha llamado la atención del documento que hay un momento que es una frase suelta nada más, pero que el Papa dice, y encima, analizando este problema, dice, y encima hay quien le echa la culpa del cambio climático a los pobres. Hay una frase que dice, porque tienen muchos hijos. Ahí lo deja, ¿no? Dice, sabéis que es un debate profundo, digamos, pero un poco el tema de los pobres, ¿no? O sea, el tema de los pobres y el cambio climático. O sea, ahora, por ejemplo, en Dubái, ¿no?, parece que la Unión Europea va a poner, que han dicho 220 millones, me parece, 220 millones, ¿no? Me parece, vamos, una cifra... en fin, me parece que es el 1% del presupuesto de, yo qué sé, de defensa o algo así, no sé. Algo así, ¿no? Pero el tema este de los pobres, o sea, ¿notáis también esa... El Papa no quiere entrar en el tema, pero lo menciona un poquillo, ¿no? De culpabilizar a los pobres, culpabilizar al que somos 8.000 millones de personas y que hay gente, ¿no?, que dice que la solución pues es sencillamente que tenemos que ser menos y hágase lo que haya que hacer. No sé, digo, no va de eso la Laudate Deum, pero hay una frase en la que lo dice, que hay quien se dedica a culpabilizar a los pobres del calentamiento global. Si queréis decir algo, si no pasamos a otra.
Sí, también se puede leer viendo las veces que salen los pobres, porque salen los pobres y los vulnerables en distintos puntos, ¿no? En este aspecto sí que denuncia el Papa, ¿no? Sobre, bueno, que si somos mucha población, ¿no? Se vuelve otra vez a culpabilizar a las mujeres, que son las que tienen los hijos, ¿no? Entonces, cuando realmente quien tendría que revisarse es qué se está haciendo con los pobres, que también creo que en alguno de los puntos lo dice, ¿no? Cómo por dinero, o sea, por un momento de que los poderosos pueden usar los terrenos pues para la basura tecnológica, por ejemplo, comprando terrenos, o para cuando sucede todo lo que estamos oyendo, ¿no?, de la ropa, sobre el reciclado de ropa, que al final, ¿qué es lo que sucede, no? Se lleva muy barato y ¿qué es lo que sucede allí, no? Bueno, y bueno, situaciones también de la compra de campos, a lo mejor para campos, bosques, ¿no? Se llaman bosques eólicos de estos, ¿no? Bueno, que no hay que irse muy lejos tampoco, eso lo tenemos muy cerca también, ¿no? Entonces, es una visión al revés, o sea, se culpa a los pobres cuando realmente quien los está utilizando es otro poder, ¿no? Otros poderes económicos. Sí, comparto totalmente lo que has dicho. Supone un gran cinismo atribuir la culpa a los que son pobres solo por ser más, cuando el consumo, el despilfarro, el consumo energético o de recursos por persona en China, por mucho que se esté desarrollando ya de manera imparable, sigue siendo muchísimo más bajo que el europeo o que ya no digamos que el norteamericano. Es una operación de cinismo pensar que ellos tienen que seguir siendo igual de pobres y hay que frenar el desarrollo de ellos, porque si no, eso sí que es cierto, si todos consumieran al ritmo que consumimos en Europa y en Estados Unidos, yo creo que directamente no existiría ya la civilización actual tal como la conocemos. O sea, sería inviable. Vamos camino de que sea inviable, pero si encima fueran al mismo ritmo todos, sería tremendo. Y sí que subrayo una cosa que dices, y es que este cinismo que lleva a colonizar a los pobres y los territorios deshabitados, a veces también se coloniza igual a los países, o se aprovecha de los países con mucha población y recursos fácilmente, digamos, utilizables, como los territorios vacíos en los que hay poca gente, y el problema no es que haya mucha gente, sino que hay muchos lugares, mucho territorio en el que poder pues, implantar determinados proyectos que nos interesan. Entonces, hay una colonización del primer mundo sobre el tercer mundo, de las grandes urbes sobre los terrenos despoblados, incluso, por ejemplo, en España, en Aragón, y no deja de ser una operación de cinismo absoluta. Bueno, luego ya en el apartado segundo, que es el que se centra un poco en el tema del paradigma tecnológico, ¿no? Lo habéis comentado un poquitín. ¿Notáis a vuestro alrededor que la gente realmente abraza el paradigma tecnológico, es decir, confía plenamente en la tecnología y que nos va a sacar de todo? ¿Lo notáis, que hay este sentimiento o no? ¿O está un poco encubierto y en realidad no lo decimos, pero en realidad estamos viviendo como si fuéramos así, ¿no? La tecnología nos salvará de esta en la que estamos. ¿Cómo lo veis? Bueno, toda la tecnología, como todo, ¿no?, que se puede usar para el bien común y para el bien de todos, pues bienvenida sea, ¿no? Todos los avances que hay tecnológicos en sanidad, por ejemplo, ¿no?, en cuanto a diagnóstico de enfermedades o aparatos, ¿no?, o en educación, los modelos de educación que pueden también aprovechar estas tecnologías para, a lo mejor, educación a distancia o educación en ámbitos, ¿no? También es bueno, pero claro, todo es cómo se utiliza, ¿no? Sí que todos estamos en una vorágine de lo que es la tecnología y la ciencia, y eso nos está rodeando y nos cambia la vida, ¿no? Los móviles, cómo nos han ido, y la inteligencia artificial que ahora hablamos, la estamos usando diariamente también, ¿no? Y bueno, que haya un
un equilibrio y una ética en el uso de la tecnología también es algo de lo que habla la exhortación, sí. Yo creo rotundamente que sí, que abrazamos el paradigma tecnológico porque es lo que nos resulta más cómodo precisamente como maniobra de distracción para evitar afrontar el problema de la manera que teníamos que afrontarlo, que es la que nos cuesta, que es cambiar los modos de vida. Entonces, es muy fácil creerse lo que nos cuentan de que tecnológicamente, pues cuando se acabe los combustibles fósiles tendremos el hidrógeno verde, por decir algo, y confiar plenamente en ello, porque mientras tanto no tenemos que tomar decisiones más duras, más drásticas. Ni tienen que tomar a los políticos, ni tenemos que tomar a los ciudadanos. Pero esa tecnología que lo único que hace es distraernos, pues lamentablemente creo que no es la solución. Y sí que la gente lo abraza. El Papa también habla de que, lo he dicho antes, que las crisis mundiales que no las estamos aprovechando y que no nos hacen cambiar a mejor. Cuando el COVID, pues hubo mucha, ¿no? Cuando estábamos todavía ahí medio confinados, ¿no? Pues sí, el mundo va a ser diferente, ¿no? Ahora cuando salgamos de aquí va a cambiar todo y tal y cual. La crisis económica de antes, de unos 10 años antes, hace un poco una reflexión, Francisco, sobre si realmente estamos aprovechando las crisis o no. ¿Cómo lo veis? Bueno, lo que comentabas, ¿no? En la pandemia todos íbamos a salir mejor, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Nos tendríamos que cuestionar, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Sí que vuelve a decir el Papa cómo lo que hagamos en nuestro entorno puede tener como una influencia, ¿no? Habla también de lo del cambio cultural que también has señalado. Y para hacer ese cambio cultural, como tenemos todos que estar en la misma onda y queriendo lo mismo, ¿no? No lo sé, la verdad, si las crisis nos pueden hacer mejores o sacar. Le he pedido a Javier que ponga una imagen, por si acaso llegaba el momento de utilizarla, y con esta pregunta creo que es pertinente. Yo creo que no hemos sabido aprovecharlas y no sé si alguna vez sabremos aprovechar esas crisis. Este gráfico es importante porque hay una afirmación del Papa que es cierta: el consumo de combustibles fósiles en el mundo a nivel global sigue creciendo. Esta gráfica es el crecimiento del consumo energético del mundo en función de las fuentes, lo tenéis arriba, ¿vale? Las de abajo serían, digamos, las no combustibles fósiles, la naranja es las energías renovables, que ha ido creciendo, pero que representan todavía una parte muy pequeña del total, la energía hidráulica y la nuclear, que más o menos se han mantenido, y luego en gris los distintos tipos de combustibles fósiles. Fijaos cómo han ido creciendo a pesar de las cumbres del clima, y esto es una realidad. Y fijaos cómo en el año, con los datos, sí, el 2020, claro, como el 2020 experimentan una pequeña bajada que podría anunciar la posibilidad de un cambio de rumbo. Pues no, aquello se revirtió inmediatamente en el 2022, ya estábamos otra vez por encima de los niveles del 2019. Es decir, en un momento en que, de hecho, se estaba consumiendo menos, por ejemplo, menos combustibles porque se viajaba mucho menos. En el momento en que incluso disfrutábamos de ciertas ventajas de la vida hogareña, ¿no? Cuando no podíamos salir y pensábamos que se podía prescindir de ciertas cosas, nos costó 1 año o 2 solo simplemente volver a salir de ese sueño y estamos en las mismas. Sigue creciendo el consumo de combustibles fósiles. Entonces, yo ahí soy un poco pesimista. Ni siquiera una crisis tan cruda como esa ha sido capaz de cambiarnos la forma de vida. ¿Vamos a utilizar más cosas? ¿Sí? ¿Vamos a utilizar más cosas? No, apágalo si quieres. Bueno, el Papa Francisco también en
Laudate Deum nos dice, pues eso, un poco en la línea de Fratelli Tutti, pues de las debilidades de la comunidad internacional, ¿no? Y cómo la sociedad civil, pues muchas veces tiene que paliar estas debilidades, ¿no? Y yo os digo, ¿nos podéis poner algún ejemplo cercano que tengáis, ¿no? Todos tenemos en la mente y participamos en cosas, ¿no? Pero igual tenéis algún ejemplo de algo que queréis ahora un poco destacar de organizaciones de la sociedad civil que palían estas debilidades de las comunidades, de la comunidad internacional. Bueno, yo las que todos podemos conocer, tampoco directamente conozco, ¿no? Pero sí que hay organizaciones que son como profetas, ¿no? Que nos van diciendo lo que está sucediendo y nos van informando de lo que está sucediendo y que tendríamos que estar más atentas y atentos. Sí, tienen un problema solo, y es que solo pueden, naciendo desde abajo, ser proyectos pequeños, cosas pequeñas que van tejiendo redes que poco a poco, confiemos, se pueden ir haciendo grandes. Pero tienen el problema del tamaño frente digamos, a las tendencias de la macroeconomía y de la globalización. Esas experiencias pequeñas les cuesta arrancar. Pero pienso, por ejemplo, pues en las comunidades energéticas que comienzan a implantarse en pequeños pueblos o en pequeños barrios como contraposición a los macroproyectos eólicos o solares que no son nada sostenibles y que lo único que están haciendo es seguir, digamos, perseverando en el paradigma tecnocrático, o asociaciones o movimientos que van surgiendo, por ejemplo, en contra del despilfarro de alimentos, la recogida de alimentos, incluso a nivel comercial, hasta esas ofertas que algunos supermercados hacen para comprar a precio reducido lo que está a punto de caducar en lugar de luego tirarlo a la basura. Yo eso sí que lo veo, son pequeñas cosas que van surgiendo, incluso algunas no están organizadas, no tienen ni siglas ni nombres, ¿no? Pero que van caminando en esa dirección. Yo ahí soy optimista, pero moderadamente optimista en la medida en que esto es un proceso muy lento. Y si no se contagia toda la sociedad de una forma rápida, pues tardaremos en que eso, digamos, vea un poco los frutos. Bueno, y vamos a hablar ahora ya de las conferencias estas sobre el clima. Bueno, ya José Luis ya sabemos lo que va a decir, pero ¿creéis que impactan en la gente? Igual esta última no, pero yo qué sé, la anterior, la de Glasgow, la que hubo en Madrid, la de París, ¿impactan en la gente? ¿La gente las sigue? ¿La gente cómo lo veis? Hombre, si por seguirlas se entiende seguirlas por curiosidad de ciudadano, ¿no? de informativa, pues sí, las seguimos, salen en la prensa. Si por seguirlas se entiende que los objetivos que plantean tengan unas vías claras para conseguirlos y que los políticos sean consecuentes con eso, que sepan trasladar a la ciudadanía digamos, los cambios de rumbo que hay que hacer y que los ciudadanos los asuman, yo diría un no rotundo. Y no hace falta volver a poner el gráfico de arriba. Seguimos consumiendo cada vez más combustibles fósiles. Luego, está claro que por ese camino no vamos a ningún sitio. En esta en concreto, que tú has dicho, a lo mejor de esta no, de la de Dubái, de otras sí, no lo sé. Esta, desde luego, es el gran ejercicio de cinismo del que hablaba antes, una conferencia cuyo anfitrión es no sé si es el jefe de Estado de Gobierno del Estado, que es, creo que también presidente de la Compañía Nacional de Petróleos. Ya de por sí no me da la impresión de que sea una persona muy interesada en que los combustibles fósiles dejen de utilizarse. Eso, vamos, salta a la vista. Si además le añadimos que se van a batir todos los récords de asistentes, se habla de en torno a 100.000 personas. Yo la pregunta que me hago, ¿hacen falta 100.000 personas allí hablando de este tema? O sea, llevar en avión 100.000 personas al Golfo Pérsico para luchar contra el cambio climático es razonable, es sensato. Yo, la verdad es que no espero nada de ello. Y el impacto, yo creo que en la gente y en la sociedad en general, yo diría que es muy pequeña. Y entre los objetivos que plantean los gobiernos y que en ocasiones firman y la dura realidad de cómo se implementan las medidas para llevarlos a cabo, hay una distancia que creo que nadie ha salvado todavía. Estamos en dos planos totalmente distintos. Sí.
Y luego, no solo las informaciones que llegan, porque yo no sé si están informando de lo que está sucediendo en estos, de lo que sucedió ayer y hoy, ¿no? Yo ayer vi, o sea, se pueden ver las conferencias, las podemos ver en directo, todo lo que está sucediendo allí en la COP28 en este momento. Está saliendo, bueno, está el vídeo en directo que te puedes ver allí, todo lo que decías del teatro, ¿no? De todos los presidentes y todo saliendo. Yo vi un momento y cuando se decían que iban a hacer un fondo, el fondo de, ¿cómo lo han llamado?, de pérdidas y daños, ¿no? Y bueno, estaban todos los países, salían diciendo cuántos millones iban a poner, ¿no? Porque eso se puede ver, vas viendo a todos cómo aplauden. Pero luego, por ejemplo, habló la del Congo, la representante del Congo, y decía, bueno, a ver, esto muy bien, pero a ver cómo lo van a controlar, dónde va a ir todo este dinero, quién va a tener este dinero hasta que nos llegue a nosotros. O sea, puso una serie de puntos que yo no sé si eso va a aparecer en las noticias, ¿no? Si solo va a salir que va a haber una cantidad de fondos o realmente ni siquiera eso va a aparecer, ¿no? Entonces, todo lo de las grandes conferencias internacionales, como muy bien dice el Papa, ¿no?, la desilusión y lo que luego habría que exigir a los políticos, ¿no?, en esas decisiones y a los medios de información también. Has dicho a los medios. ¿Quieres desarrollar esa idea? Mismo que te digo, ¿no? Yo no sé, a ver cómo plantean. Yo ahora estoy curiosa a ver cómo en los periódicos se habla de este fondo, ¿no? A ver cómo lo plantea, cómo se habla, ¿no? Supongo que es hoy que ha hablado el presidente, ¿no?, Sánchez, seguro que saldrá algo, seguro. Bueno, seguimos avanzando en el texto. El Papa dice que los cambios necesarios para, entre todos, luchar contra la emergencia climática, se pone a hablar un poquito de por qué no hacemos los cambios. Ya lo habéis dicho un poco, ¿no? Y él habla a veces de insensibilidad, habla de cobardía. Yo también digo, a veces es vagancia, nada más, o sea, pura vagancia. ¿Qué creéis que nos pasa a los humanos? Que no hacemos estos cambios, que no luchamos contra esto. ¿Cuál es el mal que nos aqueja? No me quiero extender porque en alguna otra respuesta me he extendido más y esta prácticamente ya la ha dicho. Sí, sí. Yo creo que se junta el hambre con las ganas de comer. Los ciudadanos están muy cómodos, estamos muy cómodos como estamos y, digamos, un poco pues el escrúpulo de la conciencia y tal lo salvamos escuchando las noticias y mostrándonos preocupados por ello, pero nada más. Y los gobernantes pues no son capaces, no tienen el valor de acometer los cambios necesarios pensando que van a ser impopulares. Incluso hasta diría que hasta desconfiando de la propia ciudadanía. A lo mejor seríamos más capaces los ciudadanos de cambiar nuestra vida de lo que se piensan los políticos, pero no nos animan para nada ni nos dan herramientas para ello. Solo lo que hablamos de pequeños grupos que van haciendo cosas, pero yo creo que falta un poco más de valentía por parte también de los políticos. Sí, bueno, has dicho tú una lista ya de cosas, ¿no? Yo creo que sí. Que estamos, bueno, sí que vamos haciendo pequeñas cosas, ¿no?, a nivel personal, o no, porque podemos estar preocupados con lo que ponías, ¿no?, de los combustibles fósiles, pero bueno, no cambiamos las calderas de casa ni tomamos opciones tampoco personales, ¿no? Porque, bueno, hasta que no sea la situación más grave, a lo mejor, o más información a veces. Ni bajamos el termostato de esta sala. Yo estoy achicharrado. ¿Alguien más está achicharrado, además de yo? Lo que pasa es que quien lo tiene que hacer no sé dónde está. Bueno, yo es que no tengo el poder, no tengo el poder. Ay. Bueno, y ya por un par de preguntas finales, antes de daros la palabra a vosotros.
nos sugiere Francisco que nos tenemos que reconciliar con el mundo y en este escrito, digamos, no da pautas, ¿eh? Pero yo digo, a ver, ¿qué pautas se nos ocurren aquí entre todos para que nos reconciliemos con el mundo, con este planeta en el cual, como decías antes, que dice él, estamos dentro, no lo vemos desde fuera, sino desde dentro. ¿Qué pasos sugerís como para que nos pueden ayudar a reconciliarnos con el mundo? Y quedará una preguntita final. Vale. Yo aquí tenía 2 notas de cosas que no quería dejar de decir, por tanto, voy a aprovechar esta respuesta para ello. La única manera que tenemos, ya lo he dicho me parece que 3 o 4 veces, es cambiar realmente nuestra forma de vida y nuestros hábitos de consumo. Cuando esto lo dice alguien, quien duda de ello o es reticente suele tildarlo de una frase que es que quieres volver a las cavernas, ¿no? Como si entre lo que hacemos ahora y las cavernas no hubiera términos medios. Yo creo que hay muchos términos medios. Tenemos muchísimo margen de mejora. A mí el optimismo me lo da el enorme margen de mejora que tenemos basado en la constatación de lo mucho que seguimos despilfarrando a pesar de todo. Yo el otro día fotografié y me lo he guardado, no, como no tengo redes sociales no lo he distribuido. Si fuera un TikToker ya lo habría puesto en esto. En una farmacia de una esquina de Zaragoza, el termómetro 24 grados y al lado una terraza de estas de los bares que ponen terrazas tal con las estufas encendidas, ¿vale? Bueno, concretamente la chica encargada del bar encendiendo las estufas en ese momento. Y yo le pregunté, ¿quién toma la decisión de encender las estufas, tú o el jefe? ¿Está el jefe dentro? No está, pero nos dice que cuando lleguemos que las encendamos enseguida. O sea, esa estupidez es una entre 1000 que podríamos contar. Por tanto, seguimos embarcados e instalados en una forma de consumir que no tiene absolutamente ningún sentido. La subida de temperaturas y la subida de CO2 no ha sido lineal y siempre igual. Ha experimentado una aceleración especialmente intensa en los años 80, bueno, a partir de los años 80. Y antes de los años 80, en los 70, que algunos lo recordamos, pues no se vivía tan mal y vivíamos con muchísimos menos recursos que ahora. Pero a nivel de calidad de vida ya no era la posguerra, ya no eran los años 40 en España. Es decir, era un momento en que se podía vivir bien. Hay mucha gente que ha hecho estudios y ha hecho números con esto y dice que un nivel de vida con un nivel de consumo aproximadamente como el que teníamos como el que teníamos en los países occidentales, lógicamente. El que tenían en Congo seguramente era peor, pero el que teníamos los países un poco más avanzados o medio avanzados es perfecto para vivir. Y sin embargo, después de eso, lo único que hemos hecho ha sido avanzar de una manera desenfrenada hacia un consumo que ahora ya se ha salido completamente de madre. Entonces, que no seamos capaces de ver esto y que no seamos capaces de recapacitar, la verdad es que es tremendo. Pero, digamos, me vuelve el optimismo de todavía el enorme margen de mejora que tenemos para volver a niveles de consumo y de despilfarro o de poco despilfarro, como podía ser, por ejemplo, los años 70 o los años 80. Y hay otra idea también que quería decir y que en algún momento hay que decirla. El movimiento que se llama del decrecimiento, del decrecentismo, que todo es poner etiquetas, podemos compartirlo en todo o en parte, no lo sé, pero sí que tiene un axioma de partida que es muy claro, y es: los recursos del planeta son finitos, no podemos seguir en el sueño de que podemos seguir creciendo eternamente, como nos dice el paradigma tecnocrático más el sistema capitalista dominante de producción y de consumo, y por tanto esto algún día tiene que cambiar y algún día tendremos que decrecer. Y solo hay 2 formas de hacerlo: que el avión aterrice de manera suave o que el avión se estrelle. Si el avión aterriza de manera suave, si somos capaces de recapacitar y reconducir nuestros hábitos de consumo a una forma más razonable, posiblemente la humanidad no padezca demasiado o padezca mucho menos. Si el avión se estrella, la humanidad en su conjunto y especialmente ciertos países y ciertas clases sociales padecerán mucho, porque no nos engañemos, no va a pegar una explosión en la Tierra y morirnos todos. No, eso no pasará. Habrá gente que sabrá construir y refugiarse
en sus refugios climáticos, vivir en sus burbujas urbanas a modo de búnkeres separados de otra parte de la población, que es la que estará sufriendo, y habrá unos países que se refugiarán en sus privilegios frente a otros países que sufrirán mucho más. Esa es la sociedad, y los muros. Es decir, el problema no es que vayamos a que la Tierra se calienta más, sino que la Tierra va a ser cada vez más injusta si no tomamos las medidas, y mucho más desigual, tanto internamente en cada país como en el conjunto de los países del mundo. Esa es la triste realidad que nos espera si no sabemos reconducirlo. Cuanto a reconciliarnos con el mundo, yo me he fijado sobre todo en todo lo que son las motivaciones, o sea, las motivaciones espirituales. El cómo volver a ver con los ojos de Dios las cosas, ¿no? Que Dios ve que todo es bueno. Bueno, son todo ideas de la propia Laudate Deum, ¿no? Y volver a insistir. Y son las que recogía ya en Laudato Si, muchos de los textos, ¿no? Para mí una reconciliación es cuando descubres la diversidad de la creación, en la cual nosotros mismos somos ya parte diversa, ¿no? Con esas múltiples relaciones que se hacen, ¿no? Y una biodiversidad que está amenazada por esta crisis climática. Para mí la reconciliación vendría también con contemplar, con el asombro, con el cariño. Nombra el cariño, no sé si la traducción sería cariño o ternura, no sé. Pero nombra varias veces la palabra cariño. En Laudato Si era el cuidado de la casa común, ¿no? Como el título. Pero aquí habla de cariño, habla de asombro. Y luego lo que os decía antes, ¿no? El mundo canta un amor infinito, o sea, descubrir que, bueno, pues que realmente canta un amor infinito y no cuando vamos al parque o cuando vamos, ¿no? al monte, ¿no? Sino en nuestra ciudad, en nuestros propios ambientes, en estas reuniones, ¿no? Y cómo no cuidarlo, esa sería para mí una manera de reconciliarnos, ¿no? Y bueno, ahí están las decisiones personales de las que se habla para esa reconciliación, unas decisiones personales que tienen que ser compartidas y vividas pues en grupos de reflexión, en grupos de profundización, en grupos en los que se tomen también opciones, ¿no? Esto que decías de las comunidades energéticas, bueno, pues hay en nuestra ciudad ejemplos de eso que nos ayudan a ver que realmente hay una reconciliación, ¿no? Y un ejemplo. Que nos necesitamos unos a otros también para ayudarnos a cambiar y a mejorar, ¿no? Que hacerlo individualmente es complicado, pero si lo hacemos acompañados, ¿no? Esto es como lo de a veces, bueno, hacer ciertas cosas buenas, ¿no? De, yo qué sé, pues pasear, hacer un poco más de ejercicio, en fin, todo este tipo de cosas normalmente si se hacen acompañados suelen funcionar mejor. Y la última pregunta, que ya casi, si no queréis contestarla, no la contestéis, pero la tenía anotada, porque el Papa habla de que, dice, no, lo he puesto antes, algo así como que los cambios personales, a mí me ha chocado la frase, los cambios personales son necesarios, pero no nos engañemos, los cambios importantes, dice, son los que se hagan a lo grande, digamos, ¿no? A mí me ha chocado esa frase porque casi yo creo que puede dar lugar a debate, porque luego también dice, termina, ¿no? Diciendo la importancia de los cambios personales, los cambios culturales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo no sé si es que el escrito lo ha hecho muy deprisa, que a veces da un poco la sensación, ¿no? de que igual lo ha escrito un poco rápido, pero es un tema un poco, es un debate de siempre, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Que ir cambiando cada uno poquito a poquito, aunque sean pequeños grupos que nos autoapoyamos, o realmente hasta que los políticos no tomen la decisión de aquí no va a haber cambios? Esa tensión en la que vivimos siempre, si queréis comentar algo. Y si no, luego ya os damos la palabra a todos. Bueno, es esa tensión, ¿no? Es esa tensión, porque tampoco se pueden imponer las cosas, ¿no? Porque nos estaríamos todos yendo desde fuera,
a tomar opciones. Todo tiene que tener también un equilibrio, creo yo, ¿no? A nivel político, pero a nivel social también tiene que haber un equilibrio, y a nivel personal. Yo contestaría con un ambos planos son necesarios y la, digamos, adecuada interacción entre ellos. Eso que ahora echo de menos, veo muy distantes, ¿no?, los grandes proclamas, los grandes postulados de los políticos, sobre todo a nivel internacional, y las costumbres de los ciudadanos. Pero yo creo que los ciudadanos son o somos más sabios de lo que a veces se piensan los políticos. Y cosas que parecen imposibles en un momento determinado cambian. Quizá necesitan que el caldo de cultivo de la sociedad haya madurado lo suficiente para que determinada decreto, por ejemplo, tenga eco, ¿no? Pero yo pienso, por ejemplo, en la ley antitabaco. O sea, nadie se pensaba que la gente llegase a aceptar nunca el no poder fumar en un bar. Y, sin embargo, cayó por decreto y toda la sociedad lo tiene perfectamente asumido en este momento. Lo cual significa que la sociedad estaba ya suficientemente madura. Claro, eran muchos años de los médicos insistiendo en que no era bueno, etcétera, etcétera, y llega un momento en que, bueno, pues esa decisión política acaba de resolver la cuestión. Imagino que como esa habría muchos aspectos que se podrían resolver de esa manera. Bueno, pues hemos ido repasando la Laudate Deum, son preguntas que surgían un poco del texto, y ahora pues tenéis la palabra vosotros. Si levantáis la mano, os llevo el micrófono. Muchas gracias, buenas tardes. Yo lo que veo es que no tenemos solamente la culpa los ciudadanos, el consumismo, es que las autoridades, como muy bien acababan de decir sobre la ley del antitabaco, antifumar en las oficinas, hay cosas muy importantes que yo estaba buscando aquí, unos WhatsApps que me mandaron amigas, amigos, acerca de cómo las autoridades tenían que dirigir las cosas de otra forma. Me explicaré, por favor. Pero brevemente, por favor. Bien, tengo aquí, un momento. La tecnología, que a veces no funciona bien. Tengo aquí un escrito del periódico del País, de la Comunidad Valenciana, esto data de fecha, Bueno, la que sea. bueno, no, del 2001, y dicen lo siguiente: Bruselas preguntará a España por la subvención a aviones para destruir nubes con ioduros de plata. Vamos a ver, aquí tengo otro. Bueno, Un momento. Aquí se están viendo continuamente aviones que pasan dejando unas estelas blancas eternamente sin diluir. ¿Y eso quién lo manda? ¿Y eso quién lo controla? ¿Y eso quién lo puede evitar? El pueblo y los seres que pertenecemos a cualquier comunidad no lo podemos evitar. Bueno. Esos son los gobiernos. Entonces, que no nos echen solo la culpa al consumismo, porque siempre se ha consumido, siempre ha habido vacas, siempre ha habido de todo, y en cambio los jefes de los gobiernos, que son los que tienen la mano para poder dictar órdenes como lo del antitabaco, no lo hacen. Así que nos quiten culpas, por favor. Bueno, yo creo que no hay pregunta dirigida a los ponentes, ¿no? A ver, Olga, no entres a contestar, ¿eh? No, bueno, yo voy a hacer reflexiones sobre cosas que se han dicho, ¿no? Más que preguntas. O sea que, por ejemplo, José Luis habla mucho pues de la crisis global, que es verdad. Estamos en una crisis que no solamente es climática, sino que también es de
superamos nuestro consumo, hace que haya los límites planetarios. Pero sí que es cierto que, bueno, pues que estamos en una crisis climática importante. Hemos visto este año las altas temperaturas, donde durante una semana seguida hemos estado con 43 grados, noches de 25 grados donde no podíamos ni dormir. En las casas había más de 30 grados. Entonces, bueno, pues es una realidad que a partir de determinados grados las personas mueren o enferman más. Y esto ya no es una cosa de futuro, lo vamos a estar viviendo de forma importante, ¿no? Entonces, bueno, quiero también decir que sí que es importante que se tomen decisiones políticas, aunque no confíe mucho en lo que vaya a ocurrir en esta cumbre, porque a nivel individual no podemos resolver gran cosa. Por mucho que yo quiera consumir menos y consumir de cercanía, yo voy a los supermercados y todo está con plásticos. A pesar de que tenemos los mares llenos de plásticos y las imágenes las hemos visto por todos lados. Hasta que no haya una normativa que impida el uso de los plásticos, por mucho que yo quiera hacer una práctica responsable, no la podré hacer. Por mucho que quiera comprar kilómetro cero de la Huerta de Zaragoza, que sabéis que lucho por ese tema, pues más del 90% se dedica al cultivo de alfalfa para exportar a los Emiratos Árabes. Entonces, por mucho que yo quiera comprar de cercanía responsable, no lo puedo hacer. Por lo tanto, todo viene que estamos en un modelo capitalista que busca el máximo beneficio a costa de lo que sea y que no importa nada las repercusiones que eso tenga. Y para mí es clave la movilización social para cambios, para que se produzcan los cambios. Y bueno, pues estas cumbres, pues de alguna manera pueden servir también para decir, bueno, ahí están los problemas y es necesario que la ciudadanía nos movilicemos, porque los gobiernos por sí mismos no lo van a hacer. ¿Alguien queréis comentar? Yo sí, entendiendo y compartiendo todo lo que dices, que es verdad, al final tienen que ser decisiones políticas, me centro en la primera parte de tu comentario porque quizá debería explicar algo de lo que he empezado diciendo al principio y no he terminado de explicar. El cambio climático existe, el calentamiento global existe y las consecuencias van a ser múltiples, están siendo ya múltiples. Ahora bien, podemos caer en la trampa o en la paradoja de que obsesionándonos con los 43 grados que ha llegado a hacer en Zaragoza y escuchando la televisión insistentemente todos los días del verano y pasado el verano, porque continuaba haciendo calor después del verano, en todos los telediarios salía siempre una persona que tenía aire acondicionado y que decía, uy, menos mal que tenemos el aire acondicionado para refugiarnos. El Papa en la encíclica, lo comenta en la Laudato Si, le mete caña al aire acondicionado. El aire acondicionado es la paradoja de gastar energía y, por tanto, producir calor para que estemos frescos. Y, además, para que estemos frescos en cada una de las estancias de nuestra casa. No vale refugiarse en una habitación, no, tenemos que estar frescos aquí en los salones, en los cines, incluso con chaqueta. Y todo esto, que en invierno podría tener una lógica, porque gastar energía en invierno para calentarse termodinámicamente es coherente. Gastar energía y despedir calor a la calle, porque claro, el calor está ahí, ¿verdad? Entonces el que no tenemos en casa lo mandamos a la calle. Para estar frescos en casa, eso termodinámicamente es inasumible y económicamente también. Entonces podemos caer en la trampa de que si nos obsesionamos con los 43 grados del verano y aceptamos el mensaje de que hay que tener aire acondicionado, justificamos plenamente. Y yo tampoco. Yo no tengo aire acondicionado en casa y vivo en Zaragoza. Y tú tampoco, Olga, o sea que estamos en la misma. Podemos aceptar la lógica de que hace falta muchísimo más consumo eléctrico. El máximo consumo eléctrico se da en los días de verano de más calor, no en los días de invierno de más frío, lo cual es una paradoja, y automáticamente justificamos la enorme necesidad que parece que tenemos de grandes proyectos de miles y miles y miles de megavatios solares y eólicos, porque es lo único que nos va a salvar. En ese momento es cuando yo digo, no lo acepto. O sea, hasta ese momento yo acepto el discurso y mi preocupación por el cambio climático existe igual que por otros cambios. Pero cuando llega el momento que la ciudadanía la metemos en esa rueda y ya aceptamos todo y tragamos con todo,
entonces ya no lo acepto. Entonces ya digo, creo que esa obsesión igual hay que moderarla o matizarla con otros aspectos. Pero estamos básicamente de acuerdo, Olga. Sí, de esto que dices, ¿no? En esa lógica, ¿no? Habría que las placas solares y la energía y otras energías, ¿no? Que esas energías tampoco sean también una trampa para tener que buscar unos minerales o unos materiales y dónde se buscan, ¿no? Entonces se crea, bueno, sí, utilizamos unas energías solares, pero a costa también de que, ¿no? Entonces también el ver el equilibrio en todo. Luego vas tú. Si es posible que sea una pregunta de ellos. Sí, bueno, yo tengo muchas cosas en la cabeza, pero voy a intentar ser muy conciso. La pregunta sería si creéis en las democracias occidentales como un mecanismo que pueda llevar a soluciones estructurales ante los grandes retos que tenemos. Espera, vamos a hacer otra mientras os la pensáis. Dos preguntas muy concretas. Una, ¿cómo valoráis la importancia de los centros educativos en generar conciencia entre los niños y los jóvenes? Y luego también, ¿cómo valoráis, creo yo, que hay una gran participación de gente joven en todo lo que es movilizaciones en favor o en contra en lo que es la lucha de la crisis climática? Porque me parece que hay otras sensibilidades inferiores respecto a otro tipo de problemas sociales donde a lo mejor los jóvenes no están muy presentes. Pues yo qué sé, problemas del trabajo, el desempleo, etcétera. Sin embargo, parece que en cuanto al cambio climático sí que hay una gran sensibilidad y ganas. Entonces, si lo veis así o lo veis de otra manera. Tres preguntas. Sí, es la así, primera, ¿no? si creemos en la democracia. Sí, sí. Creemos en la democracia, ¿no? Pero hay que también regular la democracia y hay que también regular esa información que nos llega en esa democracia, ¿no? Y que luego lo que se vote también nos hagan caso. ¿No? Pero creo también en el asociacionismo y en la sociedad que se junta y que se moviliza antes incluso que los partidos políticos, ¿no? Que haya movilizaciones. Y respecto a lo bueno, ¿querías tú decir algo de la democracia? Respecto a la educación está claro, sí, para los niños todo lo que se pueda transmitir, pero la información y la educación también para todo el resto de la población es necesaria. ¿Y lo otro era? La juventud. Y la juventud. Está muy implicada la juventud. Sí, no solo con el cambio climático, yo creo que todo lo que has nombrado, los aspectos en Laudato Si, son aspectos que tocan, sí, a la juventud. Hay una juventud que se moviliza y que tendríamos que escuchar, sí. Es muy extenso todo esto. Voy a intentar contestar. Respecto a la democracia, claro, yo creo que algún tipo de democracia es la única manera de salir adelante, porque con las decisiones autoritarias de alguien pues no lo creo. Pero creo que esta democracia todavía es demasiado imperfecta y está demasiado mediatizada por otros poderes que no son democráticos, básicamente económicos, que hacen que las soluciones sean complicadas. Incluso bajo el disfraz del ecologismo y del progresismo se esconden figuras políticas que se ve que son claramente acólitas, digámoslo así, de los poderes económicos. Y esto en casi todos los partidos o en todos los partidos de alguna manera. Por lo tanto, todavía creo que tiene que mejorar. Con respecto a la educación y a la juventud, pues totalmente de acuerdo. O sea, la educación ambiental en sentido amplio y la sensibilización ambiental partiendo de los niños es fundamental, porque es la generación que tiene que vivir el mundo que les dejemos. También es verdad que confiar en lo que puedan hacer los niños cuando sean mayores, siendo que no sé lo que les vamos a dejar, es poner sobre ellos una responsabilidad quizá un poco excesiva. O sea, formaos, sensibilizaos para qué, no lo sé,
Pero evidentemente yo creo que solo una mentalidad que piense en el pasado, en el presente y en el futuro, es decir, que tenga una visión amplia de lo que es el tiempo y que piense en la primera, segunda, tercera generación que van a venir después de nosotros, es fundamental. Con respecto a la juventud, yo creo que por algún motivo que puede ser imagen, propaganda, marketing, Greta Thunberg, por ejemplo, supongo que ha tenido mucha culpa en todo esto, sí que es verdad que los jóvenes se han despertado especialmente con el tema, yo no diría con todos los temas ambientales, sino muy específicamente con el tema de la crisis climática. Les ha tocado más de cerca, están pensando en el futuro, es un problema que a largo plazo, porque además cuando se prevén las consecuencias se habla siempre a 20, 50, 100 años vista, y claro, pues a la gente más joven es a quien más le preocupa, a los mayores ya no nos preocupa tanto, y precisamente que ese lenguaje y ese discurso de pensar en el futuro seguramente les ha enganchado. También en otros temas, por supuesto, la juventud está presente y están sensibles. Yo no creo que la juventud de ahora sean personas desensibilizadas y despreocupadas, todo lo contrario. Pero sí que es verdad que esto parece que les ha llegado un poco más hondo. Y no creo que sea una moda, no quiero que sea una moda, ¿no? Pero también me gustaría que no se focalizasen tanto en la preocupación por la crisis climática, sino que lo extendieran a todos los aspectos del cambio global. A ver, manos. 1, 2. Bueno, yo quería hacer una pregunta en relación con una frase que salía en la exposición. Hablaba del tránsito de los cambios en personales a los cambios más a nivel de sociedad, los cambios más macro, y hablaba de cómo se podía, con las acciones individuales, cambiar el mundo de la cultura, ¿no? Crear cambios culturales que sí que acaban influyendo en un cambio social. Yo pensaba, por ejemplo, en cosas que hace unos años eran impensables, ¿no? Esto de ir a un restaurante y que te pongan en un tupper la comida que sobra, pues hace unos años hubiera sido de cutres y de pobres, ¿no? Y sin embargo ahora nos parece absolutamente normal. O la forma de ir calzados. O sea, ahora vamos con zapatillas porque queremos ir caminando a los sitios y no nos importa en absoluto ni llevar zapatos elegantes. Se me ocurren muchos otros cambios, ¿no? de tipo cultural que sí que pueden influir en estos cambios más macro. Y yo pensaba la pregunta es ¿cómo podemos hacer para potenciar estos cambios, ¿no? Estos cambios culturales que hacen que se vayan transformando la cultura y de ahí se vaya transformando la sociedad. Hace unos años, por ejemplo, a mí me costaba explicarle a mis hijos por qué era chic dejarse comida en el plato en los restaurantes. Porque era chic, o sea, tú ibas a un restaurante y había que dejarse un poquito en el plato porque si no parecía que estabas muerto de hambre, ¿no? Entonces, este tipo de cambios que yo creo que a la larga van haciendo que la sociedad se transforme. Porque el decrecimiento yo creo que no va a ser posible si se plantea en los términos de estamos en el paraíso y te tienes que ir al suburbio. Porque nadie quiere ir de mejor a peor. El decrecimiento va a ser posible cuando veamos que ir de aquí hacia allá es un cambio que puede ser a mejor. Porque a veces vivir con menos cosas es vivir más tranquilos, es vivir con menos ansiedad, es vivir de manera más sostenible, más relajada. En fin, ese tipo de cambios culturales que pueden hacer posible, ¿no? este cambio macro. Si queréis podéis hablar de la moda también. Me ha gustado mucho todo lo que has dicho y lo comparto plenamente. En ese margen de mejora del que hablabas podríamos hacer una lista. Yo tenía aquí 3 o 4 cosas, una lista larguísima de cosas que podríamos hacer, con un poco de buena voluntad por nuestra parte, de convicción y seguramente de algún tipo de normativa y de políticas que lo favorezcan. El tema de los viajes es espectacular. Hace poco salía un reportaje en la televisión hablando del problema de la vivienda en Ibiza, que sabéis que es bestial, porque todos los que van a trabajar allí tienen que vivir en furgonetas, que había un profesor del conservatorio que tenía que ir, o que había decidido que le salía más rentable, vivía en Mallorca, en Palma de Mallorca, todos los días ir en avión a Ibiza y volver a dar sus clases al conservatorio, que tener un piso o alquilar un piso en Ibiza. Eso es una brutalidad. El aislamiento de los edificios es una tecnología todavía por desarrollar, por mucho que nos empeñemos. Ha evolucionado más otras tecnologías y podríamos gastar muchísimo menos en energía con unos aislamientos y una construcción que antes llamaban bioclimática, que es una palabra que ya está un poco en desuso porque parece que nos hemos ido hacia otros lados y seguimos viendo construir
edificios todos de cristal que necesitan una cantidad de calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano bestial. Y eso es moderno, o sea, eso es un signo de modernidad, igual que antes lo de dejarse un poco de comida en el plato. Tenemos muchas asignaturas pendientes y mucho margen de mejora, porque seguimos teniendo una cultura del despilfarro y de la tontería, por llamarlo de alguna manera, que nos pesa mucho. Estoy también de acuerdo con lo que habéis comentado los dos. Y en Laudato Si sí que habla precisamente de la vida sencilla, volver a la vida sobria, volver a reflexionar, a vivir con lo necesario, ¿no? Con poco. Porque tampoco hemos comentado sobre que esta crisis que estamos hablando ambiental es también una crisis social, con todos los vulnerables y todos los pobres a los que afectan, ¿no? Y sí que ese listado que decías sería bueno, esas pequeñas cosas que sabemos que mejoran y que nos mejoran a nosotros mismos, ¿no? Con lo que es la sobriedad, con lo que es la sencillez, con lo que es el controlar, no el controlar, sino el vivir con lo necesario y no con el despilfarro. Un listado podríamos hacer entre todos de cosas. ¿Quién nos iba a decir que la gente iba a ir en bicicleta? Eso sí que es un... Sí, pero se ha medio conseguido allí. Hay tiempo como para un par de preguntas más, por si alguien se las está pensando. Hola, buenas tardes. A mí me ha gustado mucho la conversación que habéis tenido y estaba reflexionando que estábamos hablando sobre un documento, sobre los documentos que ha escrito el Papa Francisco y que tienen muy buena aceptación a nivel de sociedad. Es decir, son dos documentos que han sido reconocidos y son valorados, ¿no? Pero al interior de la Iglesia, bueno, pues aquí tenemos dos representaciones que a mí me parecen muy importantes. La labor que estáis haciendo las canonesas con el tema de las oraciones y las reflexiones que lleváis a cabo, y la creación de esta nueva delegación de ecología integral que de alguna manera también está poniendo en el día a día y hacia afuera el valor y la reflexión sobre estos dos documentos. Pero una pregunta dirigida a ti, Ana. Al interior de la Iglesia, ¿qué más se podría hacer o qué falta para que tengamos una mayor sensibilidad medioambiental? Para que realmente pensemos que somos ecodependientes. Es decir, hablamos mucho de lo que es el tema de la relación, pero con el medio ambiente, con el planeta, ¿nos lo creemos? ¿Qué podríamos hacer dentro de la Iglesia? Y a José Luis, pues con la última pregunta prácticamente ha respondido, porque me ha encantado esa reflexión que haces de la globalidad, de verlo todo como una cuestión que está todo interrelacionado. Hay problemas muy importantes, muy graves, pero todo no se puede abordar un único problema. Hay que abordar todo en esto. Entonces, yo no sé si cabría hacer alguna reflexión, tendrías prevista alguna reflexión de carácter optimista o de carácter positivo, ¿no? o esperanzador. No sé, un poco por ahí. Bueno, dentro de la Iglesia yo creo que ahora con la nueva delegación de ecología integral podemos hacer mucho si nos dejan y nos visibilizan, ¿no? ¿No, Carlos? Y bueno, ahora sí que han empezado a venir personas en muy distintos ámbitos interesados por todo lo que desde la delegación se puede hacer. Y bueno, yo os invito también a vosotros, ¿no? Hay muchos aspectos de sensibilización dentro de la Iglesia que podríamos hacer en muchos temas, los temas recogidos en Laudato Si, no solamente el que está de la crisis climática, ¿no? Y temas que nos llevarán a una conversión ecológica en la línea de lo que comentabas antes, ¿no? De pequeñas cosas. Pero bueno, estamos ahora empezando todos a ser a que desde la delegación se pueda hacer algo dentro de la Iglesia y dentro de todos los grupos. Y sobre todo yo creo que a nivel también de una espiritualidad que nos una con el medio ambiente en el que estamos, no solo la naturaleza, nosotros, nuestra sociedad. Una espiritualidad que nazca de sentirnos unidos. Todo está conectado, repite el Papa Francisco, ¿no?
bueno, os invitamos a la delegación, ¿no? Bueno, yo reitero, porque me hacías más o menos una pregunta, reitero mi optimismo basado en el margen de mejora que tenemos, y yo haría un llamamiento a que los cristianos se creyesen que ese mensaje que yo defiendo de que hay que ir hacia la sobriedad en el consumo y hacia la austeridad, tuvieran el valor, digamos, de pregonarlo como algo propio. Eso es lo que está más enraizado en la tradición cristiana, mucho más que defender la tecnología de las energías eólicas, por ejemplo. Entonces, si todos los cristianos, que siguen sumando una parte de la población importante, se creyeran realmente eso, tenemos ahí un movimiento agitando la sociedad que al menos revertiría algo que en este momento, incluso en los sectores más progresistas y de izquierdas, es casi tabú, que es la palabra austeridad. Recordáis que la palabra austeridad ha adquirido una connotación negativa desde el momento en que, ¿no?, Europa estaba ahí atándole las clavijas a Grecia y los hombres de negro y todo aquello, hasta el punto de que ha salido el derivado austericidio, y parece que es que todo el mundo nos apuntamos a que hay que gastar más, crecer más. Entonces, yo creo que lo contrario, la sobriedad, está en la profunda tradición cristiana desde siempre. Entonces, yo creo que ahí hay un mensaje que lanzar a la sociedad y del que sentirse orgullosos y ser consecuente con él, efectivamente. Los cristianos más los alternativos, los que antes llamaban hippies, y la gente que realmente quiere ser consecuente con su vida, en llevar ese tipo de vida austera, yo creo que pueden formar un tándem explosivo. Yo animo a que esto cambie en esa dirección. ¿No preguntáis más? Nada, puedes cerrar ya tú. ¿Podemos cerrar ya? Bueno, pues esto último que has dicho, José Luis, yo creo que es un buen mensaje como para cerrar, ¿no? Tenemos margen de mejora. Muchos cambios de estos medioambientales nos sientan bien a las personas, a los seres humanos, nos sientan bien. Nos hacen ser más felices, el hacer estos cambios en grupo, ¿no? Esto yo creo que también nos ayuda muchísimo. Y en esta línea ya voy a terminar anunciando lo que tenemos mañana y pasado, ¿no? El domingo hay una manifestación que se espera toda la presencia de todos nosotros, de nuestras familias y de nuestros amigos y de nuestros vecinos. Es una manifestación pacífica, ciudadana. Saldremos del Paraninfo, iremos hasta la Plaza del Pilar, hasta la Plaza España, perdón. Ay, qué corta. Si a alguien le da un poco reparo ir a una manifestación de estas por primera vez, a -10, a las 12 menos 10, podemos quedar aquí en la puerta del Piñatelli y así vamos juntitos, que a veces hay gente, pues eso, que dice, yo voy a ir allí, voy a estar solo. No, veniros por aquí que iremos juntos. Y luego el sábado vamos a ver, ¿dónde estás, Carlos? Vamos a visionar la película La Carta, que va del Papa que se junta con 5 personas. Yo no la he visto, pero y luego haremos un poco de coloquio, ¿no?, después de verla, ¿no? Dura 1 hora y 20 minutos, me parece. Esto es en el Joaquín Roncal, mañana a las 6 de la tarde. Pues también muy interesante y también nos hará reflexionar y va un poco en esta línea, ¿no? Yo no la he visto, pero supongo que... Y ya está, pues muchísimas gracias por someteros a este... No sabían de qué iba... Venían un poco aquí dispuestos a todo, les había adelantado algunas preguntas, pero no sabían muy bien cómo podía evolucionar esto. Y muchas gracias a todos vosotros, y hay que